Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a Cuídate con Luis Hidalgo. Como ya sabéis, ese espacio que gracias a Mapeca Telecom me deja entrar toda la semanica en vuestra casa y soltaros el rollo pues, de lo que ya sabéis que es mi pasión, que es la nutrición humana y la dietética. Como os avisé la semana pasada, hoy tenemos invitada, vamos a empezar a hablar con ella en breve porque tengo unas ganas tremendas. Pero bueno, como siempre, pues recordaros que podéis seguirme en redes sociales, bien vía Instagram, bien vía Facebook, pues ponéis mi nombre y sale, Luis Hidalgo Abenza, y ahí os dejo el teléfono de mi WhatsApp, por si queréis que os eche una mano, pues para cambiar hábitos, para tratamiento de algún tipo de patología, pues deciros que ya llevo prácticamente 20 años en José López, hago 20 años en marzo, en José López Guardiola número 13, aquí en Archena. Y bueno, pues con muchas ganas de recibir a esta invitada que tenemos hoy, porque bueno, amén de la presentación que ahora haré con sus credenciales, es una chiquilla que yo conocí desde el colegio, cuando estaba en la antigua candidatura. Me llamó la atención porque cualquier caso que yo exponía de cualquier problema que había en el colegio, ella conocía a alguien, es como la Saúl Guzmán del colegio. Y cuando formé la nueva candidatura decidí llamarla y su respuesta fue isofacta, o sea que es de la gente, como cuando hablé de Juan Antonio, que es necesaria que esté en un colegio profesional, es una chiquilla que trabaja con mucha fuerza, es una chiquilla que es una sugerencia que le haga y directamente, es que la verdad es que a mí me da gusto que pertenezca al equipo del Codismur. Bueno, ya es Cristina Palazón Sánchez, está aquí con nosotros. Hola Cristina. Buenas. Bueno, deciros que Cristina lleva 10 años trabajando ya desde clínica privada, también está trabajando en diálisis, me lo he apuntado el nombre, en el RCS, Real Care Service, que pertenece a los laboratorios Baxter, ¿puede ser? Sí. Sí. Sí, muy bien. Pero bueno, ella... dentro de las especialidades, como ahora por ejemplo se está especializando en renal, la formación en el mundo de la dietética y nutrición es tremenda. Nosotros tenemos que estar siempre reciclándonos, y ella de hecho está haciendo por la Universidad Argentina, donde le unen lazos familiares, pues su padre es argentino y ella ya también es medio argentina, pues está haciendo sería como una doble titulación, como una otra diplomatura, ¿no? Sí, una diplomatura en nutrición renal. Claro, es una especialidad más. De hecho, hoy viene a hablarnos de nutrición renal. ¿Os acordáis que la semana pasada no tenía claro de qué iba a venir a hablarnos? Pero lo hemos estado confirmando esta semana, de la nutrición renal, algo tan sumamente amplio que nos daría para 3 o 4 programas. Vamos a intentar hoy sintetizarlo en uno, pero igual si no nos da para uno, pues lo hacemos en 1,5, y si no, pues otra vez queda aquí perfectamente invitada. Cristina también ha colaborado con la Federación de Fútbol de aquí de Murcia, también colaboró con el Ayuntamiento de Murcia en un proyecto muy chulo que era conocer un poco el mercado de abastos, y con una serie de talleres. Como digo, una chiquilla que le propone, trabaja, ejecuta y lo hace pues de forma magistral. Y hoy ha venido a hablarnos de nutrición renal. Quizás vamos a tocar algunos temillas, pero como siempre sabéis, pues utilizando el vocabulario que más se ajusta al público que nos escuchéis todas las semanas, sin entrar demasiado en tecnicismo, y como siempre para facilitaros y daros píldoras de sabiduría, ¿no? En este mundo, en el de nutrición renal, en el que echamos de menos la presencia de dietistas nutricionistas en atención especializada, dado que no existe la figura del dietista nutricionista dentro de las patologías renales, y tanto el que padece enfermedades renales como después del programa de hoy vaya a saber la importancia que tiene, porque de hecho ella trabaja en diálisis, pero que trabaja en una concesión con el servicio murciano. Exactamente. Entonces, en realidad, lo que tú tienes es una asociación, y entonces contrata el servicio murciano a tu asociación. Bueno, no, yo me contrata la empresa. Te contrata la empresa. Exactamente, lo pusieron nuevo hace 2 años, que tenían que tener un nutricionista en diálisis. No dijeron ni horas ni dijeron nada, entonces cada empresa lo hace como quiere. Que de hecho va a desbordar trabajo. Sí. Porque claro, al no existir la figura, pues... Es algo que dejamos claro en una reunión que tuve tanto con el director general de asistencia sanitaria como con el consejero de salud de aquí de Murcia, que quedó en que íbamos a intentar mantener o estrechar los lazos para
para mejorar la situación del paciente renal aquí en la región. Pero bueno, en cuanto se pongan en contacto con nosotros estaremos encantadísimos de colaborar con ellos, pues porque al fin y al cabo todo este tipo de situaciones, ¿en qué desemboca? Pues en que trabajadores como Cristina vayan desbordados, la gente sigan teniendo los problemas renales y sobre todo el enfermero, el médico que trabaja con ellos, que tiene su especialidad en la medicina y en la enfermería en este caso, en la nutrición, que es algo que vamos a ver hoy que es esencial, pues se quede un poquito más a la pata coja. Pero bueno, poquito a poco pues vamos trabajando y vamos viendo. Y bueno, Cristina, hoy venía a hablarnos de nutrición renal, desde un punto de vista amplio. Sí. A mí lo primero que se me ocurre, porque hay muchísimos casos que se ven en consulta, fíjate tú, que me gustaría si podíamos empezar a hablar. No sé si tú quieres decir algo antes de que empecemos, porque puede ser que me haya dejado cosas en el tintero. No, has dicho todo. Pero ya que empezamos a hablar de nutrición renal, lo que más se puede ver en consulta en un principio pues son las típicas piedrecillas en el riñón, la litiasis. La litiasis renal. Renal, sí, he dicho yo biliar, fíjate tú, la litiasis renal. Cuéntanos un poquito. Vale, pues la litiasis renal, ¿vale? La sufre muchísima gente y uno de los casos que puede ser o por lo que se da es por la obesidad. ¿Por la obesidad? Sí. Curioso. ¿Vale? Tenemos alimentos protectores y alimentos promotores de las piedras en el riñón como normalmente lo conocemos. ¿Cuál es el problema? Que cuando tú tienes una piedra en el riñón no te la analizan para ver si es de estruvita, si es de calcio, si es de oxalato, de lo que es. Entonces, sí que es verdad que el tratamiento dietético para todas es igual. Entonces, ahí tendríamos una ventaja, que aunque no nos la analicen, el tratamiento dietético es igual para todas. Pero dices que un factor es la obesidad. Pues curioso, fíjate tú. Sí, personas que han tenido piedra en el riñón, ¿vale? Si tienen una mala alimentación y van cogiendo peso y obesidad y sobrepeso, al final, a lo largo de 5 años, vuelven a producir piedras. Vuelven a producir piedras. Si es que al fin y al cabo, como ya lo hemos tratado, ya no solo de las patologías renales, sino de otras muchas patologías, vemos otra vez, como ya lo estuvimos hablando, que la obesidad entra otra vez a formar. La semana pasada estuvimos hablando de diabetes, anemia, hipertensión, dislipemia, y cómo la obesidad influía, y aquí tenemos otra. Y escúchame, y el tema de los alimentos promotores, protectores, ¿en qué se basa para que sean promotores? ¿En qué...? En el efecto que tienen en el cuerpo. Vale, sería el contenido mineral en este caso que haría que fueran promotores y que fueran... Exactamente, protectores. Que sería aquí, por ejemplo, dentro de mira, si los tenemos ahí puestos. Los protectores. Vale, claro, la fibra, vale. Fíjate, la ingesta hídrica, ¿vale? Sí que es verdad que hay que beber alrededor, gente que tiene piedra en el riñón, muy buena, ¿vale? Tiene que beber alrededor de 2,5 litros, 3 litros de agua al día. El 50% de ese líquido tiene que ser agua y el otro 50% puede ser pues en forma de infusiones, de té, de café, etcétera, leche, etcétera, pero nunca de bebida de refresco. De bebida, refresco, familia, ya sabéis que tenemos piedra en el riñón, claro, aquellas que llevan son aguas carbonatadas, que son bastante más potentorras, va a ser más que protector, va a ser promotor. El tema de la fibra... Dime. No, una cosita más de la ingesta hídrica, sí que hay que hacerla a lo largo del día, no vale que me beba los 2,5 litros, 3 litros de agua por la mañana y ya por la tarde, noche no siga bebiendo, tienes que hacerlo a lo largo del día. Juan Antonio, que estuvo aquí con nosotros hablando de nutrición deportiva, tiene una frase que dice que beber agua es un arte, que hay que saber beber agua. Y es que es cierto, porque ¿sabes lo que hace mucha gente? Empieza a beber agua, a lo mejor llega y dice, es que estoy trabajando y no puedo beber agua. Y entonces, claro, que llegue y se casca los 2 litros a lo mejor a media tarde. Luego llega y dice, es que está toda la noche orinando. Digo, pues claro, es para evitarnos que tenga esas sobrecargas. Claro, así lo que hace, sobrecarga un poco el riñón, haces que se acelere, en ese momento sí limpia, pero luego otra vez vuelve otra vez a recargarse y vuelve otra vez a... El tema de la ingesta de fibra, por que arrastra minerales, entiendo, ¿no? Claro. Dentro de la fibra, como ya lo estuvimos viendo, de las dos fuentes de fibra, la soluble y la insoluble. El tema de los vegetales y frutas, Cristina, ahí sí que me deja un poco más torcido. Por los minerales y porque ayudan a eliminar toxinas del cuerpo. Ya sabemos que todo, frutas, verduras, hortalizas son muy buenas para todo. Entonces, para las piedras en el riñón también. Ah, pero es porque, claro, porque en muchas ocasiones cuando se habla de piedras en el riñón, muchos especialistas te dicen, lleva cuidado con las frutas y las verduras porque tienen mucha carga mineral. Al revés.
Al revés, ¿verdad? Sí, a ver, todo lo que habíamos estudiado de nutrición renal, hasta ahora, a mí en 9 meses que estoy estudiando la diplomatura, me lo han vuelto hacia atrás todo. Todo ha cambiado. Todo ha cambiado, ¿no? Todo ha cambiado. Eso es lo que decimos muchas veces, por eso cuando en los años 80 se le declaró la guerra a los productos light, luego se le está declarando la guerra al azúcar y a la sal en los alimentos, y ahora, pues fíjate tú, dentro de algo tan sumamente importante como es la nutrición renal, una de las primeras cosas que hemos hecho todos, pues cuidar con los vegetales frescos que se consuman y demás, por el tema de no, además los vegetales son ricos en potasio, como estamos viendo, el potasio presente en frutas y verduras es un promotor para que no salgan piedras en el riñón. ¿Cómo actúa el potasio? El potasio, porque se une con el calcio y con el magnesio y eliminamos más cantidad. El tema del magnesio sí es cierto que sí se usa mucho, incluso de hecho suele ser el primer paso que te manda cualquier médico, el magnesio. Lo usan también incluso para más otras cosas. Fíjate, y luego el calcio, normalmente cuando tenías una piedra, normalmente decían, es una piedra de calcio, tienes que quitarte el calcio de la dieta. No, una dieta normocálcica entre 1000 y 1200 miligramos al día. Que sería básicamente un vaso de leche y un lácteo, algún pescado que lleve raspa, algo básico que es lo que tenemos nosotros. Y las vitaminas del grupo B, ¿no? No veo, Dios, qué ciego estoy. La B6, la B6, que estaba yo entre B6 y digo la B9, ¿no? Me suena más la B6. Huevos, cereales, hortalizas, etcétera. Vale, claro, que es que en realidad cereales, y si se consumen de forma íntegra, aquí actuarían de promotor. Claro. Que esa era otra, en otro momento hubo. Es que los cereales, cuando vienen de forma íntegra, tienen mucha más carga mineral, con lo que tienes que eliminarlos de la dieta. Pero si te das cuenta, se mandan cereales integrales. Fíjate, pues por eso, para que veáis que dentro de una dieta renal, antes se creía una cosa, ahora se creía otra. Por eso hemos invitado, siempre intentamos invitar a traernos al programa a quien es más especialista en el sector, porque aprendemos todo. Y de hecho, hoy, te lo digo en serio, yo también estoy aprendiendo muchísimo. Eso hemos visto por un lado los alimentos promotores. ¿Nos dejamos algo? No. Vale, entonces ahora iríamos a los que hacen que pongamos piedra en el riñón, a los promotores. A los promotores. Ay, claro. Tenemos exceso de proteína. Eso no significa que no comamos proteína en nuestra casa, es a lo largo del día, sino el exceso de proteína, ¿vale? Lo normal sería entre 0,8 gramos kilogramos de peso al día, que el 50% sean de origen animal, huevo, carne, pescado, y el otro 50% de origen vegetal, como pueden ser las legumbres. Legumbres, frutos secos, sí, exactamente. Es curioso, pero es que, como tú ya lo sabes, generalmente la gente, por arrastre de años, tiene siempre en la cabeza que cuanta más proteína consumes, más sano estás comiendo en todo tipo de circunstancias. Esto no se cumple. Al día de hoy estamos alrededor del 1,2, 1,5, ¿eh? Claro, en la población normal. En una alimentación basal, sí, claro, tú empiezas, y si el arroz que lleva de la mañana lleva pollo, luego le metes o le metes algún lácteo más de la cuenta, pues ya claro que te estás subiendo. Es muy fácil subirse. 0,8 pues igual un poco más, tampoco pasaría nada, pero claro, pero es que nos estamos subiendo a niveles que se pondrían incluso en una dieta de deportista. Claro. Como ya diría Juan Antonio, hay gente que llega a 2 gramos. En una dieta de deportista en la que se pudieran poner algo o aumentar algo. Es curioso y llamo la atención sobre el tema del consumo de proteína vegetal, porque sí se sigue que consume más proteína, pero es cierto que aunque hay un mayor consumo de legumbres, seguimos siendo deficitarios en proteína vegetal. Pues aquí no tanto como en Sudamérica. ¿Sudamérica tiene más problemas? Sí. Claro, son más cárnicos. Sí, por ejemplo, en la diplomatura que es de Argentina, ellos dicen que una legumbre es muy complicado metérsela a un enfermo renal. Sin embargo, yo aquí en Murcia, gracias a Dios, la puedo meter 2 o 3 veces a la semana. Es gente mayor que come de cuchara, entonces tenemos esa ventaja. La dieta mediterránea. Claro, sí, de hecho, y ahora que ya se globaliza todo también un poco y empezamos a coger otras costumbres del Mediterráneo, pero no solo las españolas, sino que empieza a coger derivados de legumbres, como puede ser el hummus, como pueden ser esas legumbres que desecan un poquito, ahí puede ser que pierdas porque va a perder agua, pero bueno, también puedes potenciar el consumo de legumbres. El ácido úrico. El ácido úrico, la gota para que la gente lo... Claro, la forma cristales y esos cristales al final se transforman en piedra en el riñón. Claro, estamos hablando de que el funcionamiento del riñón, que actúa como, lo podríamos llamar una depuradora, ¿no? Sí,
sería uno de los filtros, y entonces, claro, por ese filtro que está pasando agua y demás líquidos, ¿vale? Es donde eliminamos todos los desechos del organismo. Efectivamente, entonces, claro, si tienes que filtrar y en lo que le está pasando, en este caso, como el ácido úrico que está creando cristales, va taponando eso, pues va a ser más fácil que siga habiendo distintos tipos de acúmulos. Exceso de oxalato. Bueno, sí, oxalato. Ah, claro, es que me la he saltado. Sí, pero Cristina. bueno, pero como el oxalato, normalmente las verduras llevan calcio, entonces pues la absorción del oxalato disminuye, entonces, y del calcio, entonces no hay problema. No hay problema. Vale. Que fíjate que el oxalato antes, cuando se decía, te estoy hablando de hace muchísimos años, como tú dices, todas las piedras no se detectaban de qué es, pero básicamente sí, había de lo que oxalato, de calcio, de estrubita y varias. Pero te las metían ellos, presencia, cuando decían la orina, si la orina salía con más densidad, presencia de cristales de oxalato. Todo era lo mismo. Aunque el tratamiento sí, evidentemente, parece que... Sí, es el mismo para todo. Mismo. Es lo bueno que tenemos. Sí. Vale, consumo elevado de hidratos de carbono. Me salta el sodio. Me salta el sodio, qué bien, Muy importante. Era para ver si estaba atenta. Muy importante el sodio. Muy bien. Porque Háblame. Normalmente estamos consumiendo más sodio del que deberíamos, ¿vale? Entonces el sodio, ¿qué hace? Retención de líquidos, no hace que el riñón filtre bien, entonces quieras que no, eso hace que también provoquen piedras en el riñón. Claro, el sodio, lo explicaba la semana pasada con la hipertensión. La OMS establece más o menos para pacientes sanos unos 5 miligramos día, pero en el pan solo se nos está yendo más de la mitad. ¿Y los cubitos que utilizan en las comidas? Claro, ya te metes a procesados como los caldos, como los avegrenes, como cualquier ultraprocesado en el que o si ya te metes en salsa, te metes incluso en alimentos dulces, la sal está... En cualquier lata de vegetales, tal, a todo le meten sodio. Claro, como en este caso en cloruro, en la forma de cloruro sódico, porque es un protector, o sea, es un conservador. Entonces, claro, acabas comiéndote posiblemente entre 10-12 gramos diarios perfectamente. Y es un promotor, además de enfermedades como la hipertensión, pero es que, claro, una vez se fastidia un poco el riñón, la tensión también se va a ver afectada. Claro, para que veáis importante el consumo de sodio. Para ello, pues, ¿qué tenemos que hacer? Alejarnos más, pues como siempre hacemos, de los procesados, de los ultraprocesados, y a una alimentación pues más nuestra, de más productos de temporada, que de hecho entre 8 a 12 semanas en realidad, si te dejas todo este tipo de historias, el paladar se te va acostumbrando. Hombre, tenemos otras especies aquí por lo menos, tomillo, romero, pimienta, limón, es decir, que tenemos 50.000 formas de darle sabor a la comida. Claro, y de hecho eso siempre, y más este tipo de pacientes que tienen que llevar cuidado, el uso de especias, al fin y al cabo no es exactamente lo mismo que la sal, pero como digo, entre 8 a 12 semanas el paladar por la sal se acostumbra, sí. Y si usamos estos potenciadores del sabor, luego incluso cuando se te ha acostumbrado y hablas con la gente que come ya sin sal y lo pruebas, te dice... Uy, qué salado que está esto. Que tú fíjate, ves, ahora dice eso y cuando, por ejemplo, hay problemas de riñones, pero bueno, los problemas que veremos ahora después, una de las recomendaciones es que le cascan un bocadillo con... ¿no? Eso luego lo podemos tratar. Consumo elevado de hidratos de carbono. Por lo que hemos dicho, que tienden a la obesidad, que cojamos peso, y la obesidad es un factor que puede hacer que tengas piedra en el riñón. Claro, junto con los consumos de hidratos de carbono de forma masiva, pues si habláramos de hidratos de carbono complejos nos meteríamos en el abuso que tendríamos, por ejemplo, de alimentos como el pan, que al final puede hacer que tu gasto energético se vea sobrepasado, incluso con alimentos ultraprocesados que le meten pues más cantidad de azúcares simples. El azúcar en sí en este caso sería otro factor a tener en cuidado. El otro día leí, Cristina, que en los niños aumenta el consumo de bebidas como la del Red Bull entre niños de entre 7 y 9 años de forma exponencial. Sí, me los veo en la consulta. ¿Ves en consulta a niños sobre todo niños que juegan al fútbol y están enganchados al Red Bull los días del partido o antes, y no se lo quite porque si no pierde el partido. Que tiene una media de entre 3 cafés, ¿no? Y unos 4 o 5 sobres de azúcar. Sí, efectivamente. Ay, señor. Consumo, esto me llama mucho la atención, consumo elevado megadosis de vitamina C. Sí. ¿Por qué? Porque la vitamina C al final es un promotor para que se formen piedras en el riñón. No quiere decir que no tomes vitamina C, sino gente que toma mucha vitamina C, encima se toma un suplemento de vitamina C, al final el riñón no lo puede filtrar y va creando piedrecitas.
Claro, de hecho, claro, va relacionado con el tema de los salatos cuando se unen palo del hierro no hemo. Pero que es curioso porque se tiene, y sobre todo cuando llega el invierno, vitamina C. Sí. Hay que comer por un tubo vitamina C. Entonces, claro, llegar a una megadosis, aunque sea una vitamina hidrosoluble, pero no... El riñón la tiene que filtrar, claro, al el fin y al riñón cabo. tiene que acabar filtrándola, exactamente. Encima, aquí somos mucha naranja, mucho limón, mucha mandarina, a eso le ponemos que nos tomamos un suplemento de vitamina C para que el niño no se resfríe o para yo no resfriarme, pues al final estás consumiendo 3 veces más vitamina C de la que necesitas. Claro, y al final va esto, como decimos, a nuestro depuradora, que es el riñón, y estas megadosis pues pueden provocar... Pero vamos, que en realidad un par de naranjas al día o te tomas, o como hablamos de un kiwi o alguna fresa o pimiento rojo crudo en la ensalada, ya tienes la vitamina C que necesitas. Aquí en Murcia es muy difícil ver un déficit de vitamina C, lo sabrás tú por la consulta. Claro, si estuviéramos hablando de los de Cristóbal Colón cuando se fueron, que cogieron casi todo escorbuto, pero es que está aquí en la región de Murcia, gracias a Dios, el limoncico. Como lo digo, oye, no puedo hablar de limoncico sin mandarle un besazo a mi tío Ángel. Hablo mucho, es que mi tío Ángel, Cristina, me trae limones, muchos limones. Él tiene un cultivo de un montón de limoneros y ahora me ha traído cultivo y me dice, cuando hables de limones, como no te voy a mandar un besazo, Tito. El exceso de grasa y lípidos entiendo a que será un factor de lo mismo que hemos estado hablando con los hidratos de carbono. Exactamente. Cada gramo de lípido 9 calorías. Llevamos cuidado y claro, como siempre, pues asociado a grasa y lípidos ultraprocesados otra vez, volveríamos a lo mismo. Claro, si las tres, al final la proteína, el hidrato de carbono y tal, al final vienen todos por los procesados, ultraprocesados, todo lo que tomamos. Porque quizá como cuesta más trabajo, aunque aprendamos a leer etiquetado, aunque aprendamos tal, cuesta más trabajo identificar en algo que lleva pues 800 millones de ingredientes, pues igual es más fácil que aquí nos perdamos. Sí. Entonces, como resumen a lo de la piedra al riñón, tendríamos que existen unos alimentos que nos van a ayudar a eliminar los excesos, alimentos hídricos, fibra soluble e insoluble, vegetales y frutas, potasio, calcio. Ajá, exactamente. Y vitamina B6. Y vitamina B6. Y llevar un poquito de cuidado pues con ultraprocesados, llevar cuidado cuando se toma demasiada vitamina C, con la demasiada ingesta de grasa saturada y de otros lípidos en demasía y en cantidad para no pasarnos de calorías, o sea, tener un poquito controlado el peso y las proteínas y el exceso de proteínas. Yo lo que le diría a la gente que toma más proteína porque está haciendo una dieta deportiva o algo, que beba mucha agua. Importantísimo, claro. familia. En vez de 2,5 litros, yo te diría que 3 litros, 3,5 litros, para poder ir eliminando poco a poco la cantidad de proteína que le están metiendo al cuerpo. Y no obstante, también decir que si intentan tomar proteína, que no pensemos que es un zumo de frutas que te compras en un supermercado, que es algo que el exceso te puede producir incidencias. Y es algo de lo que hemos hablado cuando hablamos de sustancias ergogénicas en varios programas, por ejemplo, en el riñón. Ya estamos viendo una relación directa, así que llevar cuidado, por lo menos, si lo hacéis, pues mira, uno de los consejicos que os da Cristina, que también es especialista en nutrición deportiva, es que bebáis un poquito más de agua. Sí. Bueno, un poquito más de agua, que 3 litros de agua son 3 litros de agua, son unos 14, 15 vasos de agua no al día. Llegamos. No llegas, claro que no llegas. Tú llegas a un paciente en una consulta y empiezas a decirle cuántos vasos de agua se bebe, a lo mejor te dice que 4 o 5 al día. No llegamos. Que tú fíjate, si se cumplieran, porque en muchas ocasiones pasa que hay fallos a la hora de beberse la cantidad de agua, si llegaran a tomarse un vaso de agua o 2 vasos de agua en cada comida, lo fácil que es llegar a 10 vasos. Sí. Y luego alguna infusioncilla, como decimos que las infusiones también nos pueden ayudar, o la leche que te tomas por la mañana, ¿sabes? Entonces, bueno, y teniendo cuidado que se nos pasaba con la ingesta de sodio, así que los que tengáis problemas de piedrecilla en el riñón y os cogéis el salero y ponéis, que sepáis que lo que estáis haciendo ahí, pues echarle... El salero nunca debería estar en la mesa. El salero nunca debería estar en la mesa. Oye, apuntaros esa frase, esa frase es muy buena, la voy a usar. Vale. La voy a usar. Claro, de hecho, en muchas ocasiones cuando hablo con algún paciente renal y le digo, dice, si cocino soso, digo, pues tú sácate tu plato, digo, y cuando le quede un minuto de cocción, le pones un poquito de sal a ellos, digo, pero tu plato que vaya libre de esa sal. De todas formas,
caldos más concentrados sin cantidad de sal hace que el umami que el glutamato, pues de cierto tipo de alimentos, glutamato monosódico, o sea, en realidad que está presente en los alimentos como en los champiñones o en algún huesecillo animal, ahí no tendríamos ningún tipo de problema. No se habla en ningún momento de glutamato sódico. Entonces, claro, pues yo creo que también en este caso, cuando se usan huesos para cocinar que no llevan sodio, que incluso puede coger algo de calcio, hace un caldo, Sí. perfectamente válido. Y siguiendo con el tema de las patologías renales, Cristina, si nos vamos al agua ahora, Al agua. vamos a hablar del agua Perfecto. como factor principal, ¿no? Sí. Estaríamos hablando ya de pacientes de patologías de con insuficiencia renal, Tenemos ¿no? que ver, dentro de la insuficiencia renal crónica hay 3 etapas. La prediálisis, que es cuando ya tienes afectado el riñón, pero no necesitas estar en una máquina. Luego está la hemodiálisis o la diálisis, que ya veremos que hay diálisis, hemodiálisis y peritoneal, ¿vale? Hay 2 clases de diálisis. Y luego estaríamos hablando del trasplante. Vale. Cambian muchísimo la forma de consumir agua. Entonces sí que me encuentro muchos problemas de pacientes que vienen de prediálisis, pasan a diálisis, que el médico o el nefrólogo, en su caso, quien se lo tenga que explicar, no le explica que la cantidad de agua varía. Entonces te vienen entre diálisis y diálisis con 6-7 kilos de peso y dices tú, ¿qué está pasando? Entonces, claro, ahí es donde juego yo un papel muy importante. Ahí era donde estábamos hablando de la importancia de la presencia del dietista nutricionista, porque ahí, en los casos que yo he visto, es que a mí me ha pasado 3/4 de lo mismo, porque te llegan al pesaje y pesan de golpe de un día para otro, pues evidentemente, pues claro, pues todo el agua que se han bebido, si no han filtrado. Lo normal es que solo ganen un 10% de su peso, que sea entre kilo y medio, si es fin de semana 2 kilos, pero no, es que te encuentras 7 kilos, 10 kilos, que me lo quite la máquina. Que te lo quite la máquina, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos entre las distintas etapas Sí. y cómo...? La prediálisis sería del estadio 1 al 4, ¿vale? Que es cuando empieza a haber un fallo en el riñón, y entonces aquí sí que es muy importante la cantidad de líquido, es muy importante beber mucha agua, ¿vale? No hay restricción hasta que se sobrevenga una pérdida de la función renal, creo que es menos de un 10% del filtrado glomerular. Vale. Ya cuando hay menos de un 10% de filtrado glomerular estaríamos hablando de que ya tiene que irse a sustitutiva, a una diálisis. Que ahí sería que del agua que beba al final no orina y menos de ese 10%, ¿no? Estaríamos hablando del filtrado. Sí que es verdad que es muy importante en prediálisis que lo que pierdes la beba, es decir, que siempre que decimos que vayas al baño te tienes que beber un vaso de agua, muy importante para ello. Vale, importante también que lo sepamos porque en muchas ocasiones piensan en que cuanto más pierdan, mejor. Pero sí tiene que haber aquí un balance hídrico. En prediálisis sí es muy importante que sean de 2 a 3 litros al día. De 2 a 3 litros al día. Lo que va a ir subiendo la cantidad de agua, lo que tienen que hacer ellos es orinar entre 1 litro y 2 litros al día. Entonces, habrá gente que con 1,5 litros vaya bien y habrá gente que se tenga que beber 2 litros, 3 litros de agua al día. Claro, dependiendo ya también de la función circulatoria que tenga cada uno. Y le tenemos que hacer caso a algún tipo de nutriente en prediálisis, además de al consumo de agua. Sí, ahora después si quieres hablamos, ¿vale? Muy importante, ¿vale? Las bebidas con sodio, esas tenemos que quitarlas de la dieta de una persona en prediálisis, ¿vale? Lo que estamos hablando, las bebidas carbonatadas. Bebidas carbonatadas, ¿vale? Bebidas carbonatadas, bebidas refrescantes o bebidas excitantes. Claro, todas llevan sodio, fósforo y potasio, que son los 3 elementos que más perjudican en la función renal. Entonces, yo siempre lo digo, bébete un zumo, en su caso que pueden, o bébete una infusión o agua antes que una Coca-Cola, Fanta, etcétera, etcétera. Y que incluso me estás diciendo una bebida que lleve suero salino estilo agua con gallo, por ejemplo. O sea, un acuario, perfectamente tampoco, porque el acuario lleva sales minerales. El acuario, a ver, en diálisis no se recomienda, en prediálisis a lo mejor sí. Ah, vale. Es que hay que ir también viendo qué cantidad de sodio, potasio, fósforo tiene en ese momento el paciente. Eso se hace una analítica previa. A ver, normalmente en diálisis se hacen analíticas todos los meses. El problema que tú también te habrás encontrado en consulta es que cuando están en prediálisis, las analíticas son cada 6 meses. Es que eso. Entonces, si en un mes ya te puede cambiar, imagínate en 6 meses. Vamos trabajando a ciegas, como digo yo. Voy trabajando con una analítica de hace 6 meses. A lo mejor en la analítica nueva, de repente dices tú, ostras, Pedrín, o ha mejorado mucho, te ha empeorado todo. En 2 meses pueden cambiar los parámetros de y forma... en un mes. En un mes también, pues imagínate. Incluso llevando cuidado, claro que estoy pensando, porque
depende de cómo se vaya haciendo la periodicidad, se trabaja ciegas, completamente, a no ser que la analítica le haya venido justo al 2 o 3 días antes de pasar la consulta, que sería solo en un caso, porque si las revisiones son cada mes... Sí, yo lo que hago es cada mes, y luego el mes que le toca la revisión, hacerla justo después de la analítica, pues por lo menos para poder trabajar un poco más. Es que entristece un poco, porque al fin y al cabo es el paciente en este caso el que se ve afectado. Y después de haber visto prediálisis pasaríamos a diálisis. A diálisis, de acuerdo. Vale, aquí sí que cambian muchísimo las cosas. Va bien. Vale, ¿qué pasa? En hemodiálisis casi nadie orina, o son muy poquitos los que orinan. Entonces, ¿qué se hace siempre? Si es invierno, es medio litro de agua más la cantidad de orina que tenga. Si no orinas nada, solo puedes beber medio litro de líquidos al día. Estoy hablando de agua, de café, de leche, de sopa, de caldo, etcétera. Muy bien, importante los caldos que se usan en cocina cuando la gente come los guisos, que parece que no se tienen en cuenta. Yo lo que les digo siempre a ellos es que el guiso se lo coman siempre con tenedor. Muy bien. Entonces es una forma de estar evitando el consumo de agua. Ensalada, evidentemente, aquí tampoco, porque... A ver, sí les dejo ensalada, pero por ejemplo, lechuga y cebada, que es la que menos agua lleva. Es la que menos agua lleva, muy bien. Entonces vamos jugando un poquito, porque claro, tú vienes y empiezas, no, a mí me gusta decir esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, les queda más claro. Jugar con el aspecto positivo en lugar de restricciones, y además a ellos además que vienen del hospital me han dado una lista con todo lo que no puedo comer, ahora que como, y van muy perdidos los pobres. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Ya no solo con renales, pasa con todas las patologías. Te dan un carácter prohibitivo, no te dan unas recomendaciones, ni te dan recomendaciones culinarias, ni te dan... A mí lo primero que me dijeron en la diplomatura es, nunca se prohíbe. Claro. El no, para ellos, encima que ya tienen esta enfermedad, es como, venga, pues encima no. Vamos a poner los aspectos positivos que tenéis. La diferencia entre prohibir y aconsejar es completamente distinta. Claro. Nosotros aconsejaríamos y por eso dar ideas... Pero aquí estamos acostumbrados a prohibir. A prohibir. Entonces, claro, es muy complicado. Entonces, claro, curioso, en invierno, claro, 700 por las más pérdidas que tengamos. En verano 700 porque se suda un poquito más, hace más calor, etcétera, más la cantidad que orina. Ya te digo yo que no lo cumple ninguno. Tampoco. No, ¿Van a menos? No, van a más. Aquí hace mucho calor, entonces, claro, tienen la boca muy seca, tienen calor, la mayoría de gente mayor que a lo mejor no se puede permitir tener el aire acondicionado puesto en casa, son casas muy... yo qué sé, que entra mucho calor, entonces claro, siempre vienen lo de que decíamos de la ganancia de peso del 3%, te están viniendo con 5 y 6 kilos. Es que de un día a otro. Es que ese tipo de retenciones... La hemodiálisis es el proceso en el que ya te enganchamos al paciente a la maquinica y ya le hace el filtro de toda la sangre, él hace que funcione por ti el aparato. Sí, y luego tenemos la diálisis peritoneal, que sería otra clase de diálisis, pero esta te la haces tú en casa. ¿Vale? Lleva unas bolsas que van al peritoneo, esta te la tienes que hacer tú en casa, y entonces ahí sí que no se restringe el agua. ¿Por qué? Porque te haces la diálisis, te la haces 4 y 5 veces al día. Aquí no se ve mucho, hay mucha gente que sí que como es domiciliaria le gusta, por ejemplo, en niños se suele hacer o en personas que trabajan, porque a lo mejor es más cómodo, llego a casa, me la hago, voy a trabajar, me la vuelvo a hacer, que no estar día sí, día no, 4 horas enganchado a una máquina. Pero más o menos sí te engancha a la máquina. Sí, lo que pasa es que es una máquina o es cíclica, que puede ser por la noche, que mientras que tú estás durmiendo por la noche te hace los ciclos. Entonces, para un niño muy cómoda, o para una persona que trabaja y es activa, pues también es muy cómoda, ¿vale? Ajá. El problema, tienes que tener un apartado, una habitación solo para ella, nadie te aconseja, estás medio solo, porque al fin y al cabo a ti te lo explican el primer día, te dan el material, ala, ya háztelo. Y luego tienes más pérdidas de vitaminas, de minerales, de aminoácidos. Porque además, claro, la hemodiálisis en este caso es más controlada. Pero se practica, aquí en Murcia es más, lo que más vemos es la hemo, ¿no? Hemodiálisis. Hay alguien o gente que sí que está en diálisis peritoneal, pero yo, por ejemplo, no los veo, porque como son domiciliarios, eso ya se encarga la Seguridad Social o quien se tenga que encargar de ella. Que no tienen un nutricionista que les aconseje, como por ejemplo en las clínicas de diálisis. Vale, tú fíjate la diferencia que hemos tenido entre la pre y la diálisis en sí. Y entonces seguimos ahora avanzando, ¿no? Claro, a ti te vienen a la diálisis bebiéndote los 2 litros, 3 litros de agua que le habían aconsejado. Y entonces van cada vez sobrecargándose más. Claro.
Porque no hay una indicación que te diga, oye, tú tienes que frenar aquí. No, hasta que ya me dice el médico o el nefrólogo, Cristina, que me está trayendo 4 o 5 kilos por día, mira a ver qué pasa. Entonces cuando te pone y el agua, no sé, yo estoy tomando 2,5 litros, 3 litros de agua al día, pero no te han dicho que no puedes. Patología renal, algo en el riñón, mucho agua, algo en Claro. el riñón, mucho agua, cuando no es exactamente lo mismo que esto, que la litiasis biliar, no tiene nada que ver. Nada. Entonces, claro, ese es el mayor problema que nos encontramos, el cambio que hay de líquido entre la prediálisis a la diálisis. Entonces se le hace muy difícil de beber 3 litros a tener que beber solo medio litro, o si no orina, o 1 litro como mucho si orina. Para ellos es muy, muy, muy complicado. Entonces, una vez supera esta etapa... Luis, que quiero enseñarte una cosita, tírale, sí. A ver si lo pone. Vale, yo trabajo con ellos cómo controlar la ingesta de líquido. Perfecto. ¿Vale? Genial. Porque es muy complicado lo que estábamos hablando. Entonces, ¿yo qué les digo? Beber siempre en vasitos pequeños, que se echen muy poquita cantidad de agua, o controlarlo con botellitas pequeñitas de estas de medio litro, que hay para niños pequeños. Como llevan el chupetín, el dosificador. claro, pues no se están echando tanta agua a la boca, ¿vale? Luego, tener niveles de glucosa adecuados, porque si tienen mucha azúcar, les va a dar mucha sed. Sí, mucha sed, sí. ¿Vale? No consumir alimentos salados o picantes. Importante. ¿Vale? Importante. Porque también les daba Importante. mucha sed. Igual que las comidas muy copiosas. Sí que es verdad que a todos nos encanta un cocido, un no sé qué, pero luego te dan mucha sed. Claro, pues incluso por la sal que pueda llevar, como el proceso digestivo que hace que consuma agua, se te queda la boca seca. Entonces, claro, te va a pedir beberte a señor por los pies. Muy buena. Cuando tienen mucha sed, ¿qué les digo yo? Caramelos, chicles sin azúcar, que los vayas chupando porque vamos generando saliva y es una forma de que no se te seque tanto la boca. Muy buena. ¿Vale? Una buena higiene dental. Muy, muy, muy importante, ¿vale? Y la mayoría son gente mayor que ni tienen dientes o tal, no sé cuánto. No tomar alimentos dulces, porque es verdad que están muy buenos, pero luego te dan muchísima sed, ¿vale? Y lo que yo les digo en verano es que se hagan cubitos de hielo y que lo pueden hacer, meterle un chorrico de limón, unas gotitas de limón y chupándolos lentamente en la boca. Los tiro, y entonces es una forma de refrescarte sin ingerir líquido. Qué buena esa. ¿Vale? Y luego cuidado con los refrescos, que igual ni hidratan y luego dan mucha sed. Por tercera, cuarta, 4 veces lo hemos dicho ya hoy, cuidado con los refrescos. Sí. Hablando y de luego en verano pues no salí, pero eso es lógico, no salí en las horas que más calor hagan y hacer deporte a altas temperaturas. Claro, a la moda de la sudoración, pues... A ver, pero hemos dicho que un vaso de agua por vez que vayan a orinar. Pero eso es la prediálisis. Ajá. Aquí estamos hablando de diálisis. De diálisis. Claro. Vale. Esto sería consejos para gente que esté en diálisis. En diálisis, vale. Que no pueden tomar más de medio litro en invierno, más lo que orinen, o 700 mililitros más lo que orinen en verano. Perfecto. Vale. Pues claro, vamos a intentar llevar cuidado, población en general, cuando estemos en proceso de diálisis, y intentar actuar con un poquito de cabecita, dado que no queremos, supongo que no querremos llegar a la diálisis con 4 o 5 litros de más. Entonces, claro, al ir tan limitados, pues con este tipo de ideas lo que vamos a hacer es optimizar, que no se abuse de un consumo de agua, y que, por ejemplo, con los cubitos me encanta la idea porque es un regulador de la temperatura corporal, y en cuanto le metes algo frío de esa forma, pues sorbitos chicos, los dosificadores que hacen que entre un poquito, igual entra también un poquito de oxígeno y hace que también beba un poquito menos de agua, y la génesis estimuladores de la milasa para que vaya saliendo un poquito de saliva, y esa saliva pues no haga que no tengamos que beber más. ¿Por dónde seguimos, Cristina? Pues si quieres trasplante. Perfectísimo. ¿Vale? Tenemos dos tipos, el trasplante inmediato y el trasplante tardío. No sé si has podido o sabes de qué va cada uno. No, tú pon que yo no tengo ni idea de nada, vale, Cristina. El trasplante inmediato es desde que entra al hospital hasta que le dan el alta, que más o menos son entre 30 o 40 días. O cuando le han puesto los inmunosupresores, que ya los tiene normalizados, ¿vale? Y el trasplante tardío es después, ¿vale? Cuando ya está en casa, ya tiene una dosis normal de inmunosupresores, sería ahí. Ahí también tenemos diferencias nutricionales. Sí, a ver, en el trasplante inmediato, las primeras horas, el líquido, el que lo lleva es el médico, ¿vale? Y entonces, un buen indicador para saber si tiene que beber más agua o menos agua es la orina y el peso que se le va pesando sesión por sesión o día tras día, para ver si va ganando peso y ese peso es hídrico o no. Vale. ¿Vale? Eso sería, estamos hablando del trasplante inmediato. Y entonces, ¿y la diferencia con el tardío? Vale, una cosa, en el trasplante inmediato, ojo a beber mucha agua, porque necesitan dietas muy calóricas, ¿vale?
Entonces, si bebes mucha agua, no llegamos a lo que necesitamos comer realmente. Curioso. Claro, se necesita porque tú ten en cuenta que te has metido ahí el cuerpo extraño, ¿no? Entonces cuando necesitas reconstruir... Son dietas muy hipercalóricas, ahora hablaremos de ellas. Ajá, vale, sí, es curioso porque me interesa mucho por el tema también de los aminoácidos Sí. Y respecto al trasplante tardío... Pues más o menos 2,5 litros de agua al día, mientras que estándar. no lleven azúcar, ¿vale? Importante, Sí. que volvemos otra vez. Evitar el alcohol, ¿vale? Y sí que aquí es muy importante que hagan ejercicio. Ah, es muy importante. Sí, para la sudoración, para que pierdan... Vale, claro. Ajá. Es muy importante, cosa que no se está haciendo. No, vale, sí, tal cual estamos viendo, cumplir la normativa... Es muy complicado, hoy en día yo creo que nadie la cumple. Porque en realidad, tú fíjate, el estado de mejoría es absoluto. Pues simplemente el hecho de encontrarte hinchado o encontrarte más deshinchado es bestial. Y entonces, claro, son recomendaciones. Quizá también, ya no es que la gente haga más o menos caso, es que es difícil que si ellos también desconocen las premisas. Entonces, por eso reivindicamos... En esta patología van muy perdidos. Pero que aún así siendo nosotros... sin tener conocimientos o los conocimientos que podemos tener según el adiestramiento que nos dan en la carrera, tampoco vamos muy sobrados. No, es que en la carrera que ves un tema... Claro, eso te iba a decir, ves un tema o dos cosillas. Yo lo que he visto por aquí por España es nutrición clínica, un tema de diálisis. Tratar la embarazada, no, tratar la pediatría, no. Yo aquí lo he visto todo. Desde el sobrepeso, la hipertensión, el azúcar, cómo tratar cada cosa con la patología renal. Entonces, claro, llega un momento que dices, ostras, es que esto ni lo había leído yo en la carrera. Es que ten en cuenta que no es una especialización, es justo, es una carrera. Veremos cuando tengan que homologártela, pero que es una carrera lo que tú has estudiado y efectivamente se ve que si algo tiene contenido para una carrera es porque nos queda todavía mucho por aprender. Pero porque aquí, por ejemplo, no existen lo que hemos dicho antes, las especialidades. En nutrición. Sin embargo, en Sudamérica todos tienen especialidad en riñón, en digestivo, en cáncer. Entonces tú te encuentras, que es lo que a las personas le hacían mucha gracia, que decía, con la buena sanidad que tenéis en España y no tengáis nutricionistas especializados. Le dije, es que no existen las especialidades, se echaban a llorar. Me decía, básicamente podríamos decir que no tenemos nutricionistas en general, no especializados, sino en general. Ahí en cada hospital tiene el nutricionista renal, el nutricionista digestivo, el nutricionista de cáncer. Entonces, claro, es como me decía, nosotros sin un nutricionista no sabemos trabajar. Claro, de hecho allí es completamente distinto. Allí es la ventaja es que se trabaja más desde la multidisciplinariedad allí en Sudamérica que aquí en España. Para que tener en cuenta que aquí en España y en Italia no hay nutricionistas y en Portugal creo que no hay nutricionistas trabajando en el sistema público apenas. De hecho, Murcia aquí ha sido promotora ahora, que con los puestos que hay, ya hay 4 puestos, no hay más. Pero bueno, pues seguimos trabajando. Y bueno, ¿y por dónde nos hemos...? Es que se nos ponemos a hablar, Cristina. No, pues estábamos hablando del agua en el trasplante inmediato y tardío. Justo, exactamente, vale. ¿Vale? Y una vez terminado la diferencia, que vemos que en uno sería ya lo más estandarizado, que serían los 2,5 litros y evitar el consumo de alcohol y bebidas azucaradas, que eso básicamente... Y en el otro llevar cuidado porque se necesitan grandes cantidades de calorías, ¿no? Y si bebemos mucha cantidad de agua... Vamos a tener menos hambre y no vamos a cubrir las necesidades. ¿Y por dónde vamos pues a ahora, seguir? si quieres, podemos hablar un poquito de prediálisis, que es lo que a lo mejor más vemos en consulta y es cuando más gente te viene, cuando le han dicho que tienes una enfermedad renal crónica y si no te cuidas te vas a diálisis. Te vas a diálisis y te vienen llorando a la consulta. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Sí. Y de hecho es cuando empiezas, porque cuando tienes que explicarle las pautas alimentarias a un enfermo renal, que es cuando empiezan ellos a no entender por qué tienen que cambiar. A ver, pero sí que diría yo que el 80% de la gente que termina en diálisis es porque tiene una diabetes mal controlada. Vale, importante. El 80% de la gente que ingresa. Entonces, mucho cuidado, que muchas veces dicen, bueno, si es que tengo diabetes, pero tampoco pasa nada. No, pues al final termina en una insuficiencia renal crónica. Es que la semana pasada cuando hablábamos de diabetes explicábamos que el origen es multifactorial y uno de los problemas asociados es el riñón. Entonces, claro, una diabetes más controlada, claro, es que además tiene sentido, una diabetes más controlada, pues claro. ¿Es que le has puesto algún ejemplo?
De que, no, A ver, vamos a poner, mayor, no, chacho, alimentación. no, calla, ay, qué vista tengo, Luis, Dios me la cuide. Es lo que me está hablando, claro, empezamos a hablar de nutrientes, ¿no? Claro, por eso estoy diciendo que la gente que le digan o que tenga una diabetes, por favor que se la controle si no quiere terminar en una insuficiencia renal crónica. Además de ir al endocrino, en este caso, pues al nutricionista, porque sería muy tienen que... importante. Y claro que es importante, claro, también, mira, fíjate, como en cualquier, aportar el número de calorías que se necesitan. Claro, es que yo también considero que esto es una de las cosas más importantes Sí. que hay, ni por superávit, pero tampoco Claro. por déficit. A ver, sí que hay dos diferencias, 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día si es una persona estable, ¿vale? Y si es paciente sedentario, tiene más de 60 años, tiene obesidad o ya tiene con enfermedad renal leve y mujeres que tienden a la obesidad, entonces sí que daríamos 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Vale. ¿Vale? Porque la obesidad ya estamos viendo que tampoco ayuda con la enfermedad renal crónica. Entonces es importante controlar el peso. Exactamente. Y los mayores, pues claro, por lógica de disminución del gasto energético cuando van, disminución de la movilidad y se les Claro, controla. tampoco le puedes bajar mucho las calorías porque si no se te desnutren. Que también se ven, ¿has visto un caso tú de desnutrición? Sí, muchísimo. Tienes tanto de obesidad, pero obesidad con desnutrición proteica. Sí, vale. Y luego tenés gente desnutrida que tiene una desnutrición mixta, tanto calórica como proteica. Me encuentro de todo. La desnutrición calórico-proteica sería más común que una obesidad con malnutrición. Pues me la estoy encontrando mucho. La obesidad es con malnutrición proteica. ¿Por qué? Porque al final, ¿de qué tiran? Bebidas azucaradas, salgo a comer y me voy a lo ultraprocesado, entonces quieras que no estás consumiendo lo que necesitas en realidad. Incluso si se asocia eso, claro, y incluso eso se puede asociar a una diabetes, que te va a apetecer más lo dulce, que le va a tirar más, pues claro, efectivamente. Bueno, además de la energía, ¿a qué vamos a seguir atendiendo? Vale, la ingesta de calorías adecuadas, como hemos dicho, ¿para qué? Para impedir el catabolismo de las proteínas, no queremos que se desnutra, ¿vale? Y asegurar que el aporte proteico de la alimentación cumpla la función plástica y no energética, ¿vale? Que no se vaya a que sea A una la fuente de grasa. energía, claro, exactamente, muy bien. ¿Vale? Y mantener un adecuado peso corporal, muy importante, ¿vale? Ni que baje ni que suba peso, que más o menos se vaya manteniendo en un peso ideal. Vale, si tenemos esa ingesta más o menos calórica que estamos describiendo, como siempre, pues atendiendo a distintos tipos de personas con... Luego me dirás, oye Cristina, y si te viene una persona en prediálisis con obesidad y tiene que perder peso, vale, no puedes perder más de 400 gramos por semana, No, vale, importante. ¿vale? Que muchas veces te dicen, no, pero es que me ha dicho que tengo que perder mucho peso, ya, pero no puedes perder más de 400 gramos por semana porque yo no quiero que pierdas proteínas, necesito que vayas perdiendo grasa y poco a poco. Claro, porque se ve ahí en muchos modelos dietéticos en los que establecen pérdidas, que además hay deshidrataciones, que además hay pérdida de glucógeno, que además, claro, y entonces ahí se ven 2-3 kilos semana y Claro, tú y date no viene cuenta bien. que aquí lo que intentamos es preservar la función del riñón, que cuanto más tiempo estés en prediálisis, más tiempo vas a estar que no esté enganchada a una máquina. Entonces, al final lo que vamos y queremos conseguir como nutricionistas es que esa persona, en vez de entrar a los 3 meses a diálisis, tiene 4, 5, 6 años, que para ellos es muy importante. Que al final va a acabar siendo diálisis. Sí, pero a lo mejor en vez de entrar con Le 40 alargamos años, la vida, va a entrar entramos con con 50, 50. 60. Entramos con Ya ese. tengo una persona que ya lleva 5 años y estamos todavía en prediálisis. Buah, eso es un lograzo. Claro. Entonces, pues controlar el peso corporal y si se tiene que perder peso, que se haga de una forma paulatina y que se pierda solo grasa, entonces eso se consigue con una dieta restrictiva calórica, pero no muy restrictiva en Exactamente. calorías. Y equilibrar, Sí. importante Sí. equilibrar. Y bueno, y dentro del marco de la dieta equilibrada, que es lo que me ha parecido ver ahora, pues más o menos explicar un poquito, ¿no? Sí. Porque he visto ahí en la Hidratos de diapositiva hidratos de carbono, ¿no? He visto hidratos de Exactamente. carbono. A ver, los hidratos del carbono de un 50 a un 60% del valor calórico total, que es lo que más o menos se está dando, ¿vale? Pero aquí, ¿qué prima? La calidad frente a la cantidad, Muy bien. ¿vale? No es lo mismo dar un hidrato de carbono complejo que un hidrato de carbono simple. O Eso incluso ya lo un hidrato de sabemos carbono todos. refinado o uno íntegro, ¿no? Claro, Ah, exactamente. Claro. De ahí claro. en la Y la fibra, ¿vale? Muy importante para ellos la fibra. Claro, por lo que hemos estado hablando antes, fíjate que aquí 25-30 gramos al día. Si los cereales son de buena calidad o son íntegros, es más fácil llegar a esta cantidad de fibra. Con poco aporte que tengan, el poquito pan que se tomen sea integral y los cereales que tomes comiendo sean Las integrales. legumbres, cosas claro, así, al final lo exactamente. cumplimos. Exactamente. ¿Vale?
El nivel de, ahora seguimos seguimos hablando de macronutrientes, vale, nos vamos a la grasa. Tenemos la grasa, ¿vale? Igual lo mismo, cantidad y calidad. No es lo mismo dar un aceite de oliva, un aguacate, tal, que dar una grasa de mala calidad. Una grasa que te encuentras en un bollo. Exactamente. Entonces no es lo mismo, ¿vale? Que sea el 30% del volumen calórico total, las saturadas menos del 10%, la poli hasta el 10%, la monoinsaturada un 20% y el colesterol que esté siempre en menos de 300 gramos. Menos de 300 gramos. Miligramos sí. día. Incluso, claro, inferior a 300. Claro, sí, que, tú que le estemos dando al día de colesterol. ¿Vale? Luego lo que te piden una analítica creo que ahora son 170, 180. 180, iba ahí a ello. Lo van a bajar. Cuando empecé yo... 200. Yo cuando empecé hace 20 años estaba en 240. Yo cuando empecé estaba en 200. 240, 220, de 220 a 200 bajó volado y ahora ya 180. Y lo quieren bajar a 160. Pues igual, yo siempre he dicho que en muchas ocasiones quizás que no vendan medicamentos, estatinas suficientes y parece que es que quieren vender todavía alguna estatina más. Puede ser. Puede ser. Pero bueno, ya sabemos, el lema, la semana pasada lo dije, el lema de yo no sé si recordarán la asociación esta de dietética sin patrocinadores, que en una manifestación decían más sardinas y menos estatina, hablando de la importancia del dietista nutricionista para pautar cierto tipo de alimentos que van a hacer que bajen estos niveles. Bueno, vamos a ello. El control proteico. Importante. Vale, sí, aquí es muy importante que tengan una dieta y baja en proteína, ¿vale? De 0,6 hasta 0,8. ¿Y de qué va a depender que tú le des 0,6 a 0,8? ¿Lo sabes, claro. Luis? No. Vale, de la cantidad de proteínas que estés tomando en este momento. No es lo mismo una persona que come mucha carne, que hemos dicho que estamos alrededor de 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso al día, pues vamos a empezar bajándole a 0,8. Que una persona que come muy poquita carne, pues le puedes dar 0,6. Entonces, esa transición hay que hacerla poco a poco. No puedo empezar de 1,2 a 0,6. Te va a decir el paciente que esto es inviable para él. Los cambios, claro, cualquier tipo de cambio de pauta alimentaria tenemos que intentar hacerla gradual. Oye, me viene una pregunta a la cabeza. ¿Los vegetarianos y veganos? Sí, eso es lo que te iba a hablar, ¿vale? Ahora se está diciendo que cada vez más estos pacientes deberían de tirar a una dieta vegetariana o vegana, con algo de proteína, como se va a ver, mira, las guías Kadoki 2020 te dicen que se recomienda proteína, no se recomienda proteína sobre la otra, sino 50% animal, 50% vegetal, ¿vale? Sin embargo, el patrón Plado te dice que el del 50 al 70% tiene que ser de origen vegetal. ¿De qué va a seguir que sigamos una u otra? De los gustos de la persona. Ah, vale, claro, pues te iba a decir, porque a los carnívoros propios, que es que somos muchísimos también, aunque es cierto que comemos más legumbres, pero los pescateros y demás, pues le llegas de golpe, le dices, mira, ya no la que sueles tomar, sino que tienes que comer, al final tienes que acabar comiendo mucha menos, y ya no eso, sino tienes que empezar a aprender a incluir este tipo de alimentos en tu dieta. Pero bueno, con las legumbres de forma original se pueden conseguir. Pero por ejemplo, llega uno, no me gustan las lentejas, no me gusta tal, bueno, claro. Enseñarle y presentarle otros alimentos como el tofu, como el tempeh, como la eura, que hay muchísimos, que son derivados que nos pueden ayudar un poquito, siempre y cuando cuidemos el aporte de sal que han tenido, y si no, aprendemos a hacerlo nosotros en casa, que también hay un montón de recetas. Y luego muy importante que si en la comida ya le he dado una proteína, en la cena intento no darle. Solamente pueden tomar proteína una vez al día. Importante. ¿Por qué? Porque al final se toman el vaso de leche, se toman un café y lleva leche. La tostada que lleve la mañana si lleva algo. Exactamente. Y alguna merienda que sea algún lácteo. Claro, si le he puesto, por ejemplo, algo por la mañana que lleve proteína, pues por la noche intento que sea un hervido con patata, no sé cuánto, y al final lo lleno, pero sin tener que estar tomando proteína. Y eso para ellos es muy complicado. Ah, perfecto. Pues bueno, mira, pero sí que es cierto que se puede conseguir. Y ya viendo los macronutrientes, yo creo que aquí también es cierto que tendremos que hacerle un especial interés a sus primos hermanos, los chicos, ¿no? Los micronutrientes, mira, ahí empezamos con el sodio. El sodio es súper importante para ellos, ¿vale? A ver, he puesto esta tabla porque es como mejor se ve. Si tengo una función renal normal o con mayor riesgo de enfermedad renal crónica, menos de 4 gramos al día, ¿vale? Y si el paciente tiene hipertensión, menos de 3 gramos por día, ¿vale? Súper importante. Luego, si la enfermedad renal es leve a moderada, menos de 4 gramos al día, pero nunca va a ser por debajo de 1,5 para evitar la hiponatremia. Luego, en una enfermedad avanzada, menos de 3 gramos igual, y evitar la ingesta por debajo de 1,5, y ya si estamos en diálisis, por debajo de 3 gramos al día.
Madre mía, pues 3 gramos. Pues evidentemente se suprime la sal en la cocina. Intentas que el pan sea sin sal, claro. Le quitas la sal, pero es muy complicado porque al final date cuenta que es que le cocina a la mujer y yo no voy a hacer 2 comidas tal. Entonces lo que tú decías, sácate tu plato o intenta condimentarlo con mucha pimienta, limón, etcétera. Es que en realidad tú te fijas y es importante el concepto de hiponatremia, es cuando el sodio baja por debajo de los niveles, que también tenemos que tener cuidado si hay patología renal. Por eso llevar un control ahí aproximado entre 3, pero no bajar de 1,5. Pero como digo, ahí básicamente, si ya bajar de 4, fíjate, yo te he dicho que la OMS recomienda 5. Un tope de 5, sí, pero que bueno... Pero para una persona normal, sí, date cuenta que esto al final estamos viendo ya que puede tener un poco de riesgo, que puede tener, vale. Pero que en realidad pues, aquí es pues comer prácticamente muy parecido a una dieta de un hipertenso, por eso la hipertensión también tiene que ver... Mucho con la enfermedad renal, ¿eh? Es la segunda. La primera es la diabetes, la segunda es la hipertensión renal. Por eso es súper curioso, ¿no? Llevando controles sobre las otras patologías, claro, también te puede ayudar un poquito. Y hoy en día, con que te tomes una bebida energética y le eches un cubito de caldo a la comida, ya sobrepasado. Pero súper sobrepasado. Con la bebida energética posiblemente ya lleve cantidad, porque como creo que lleva 2-3 gramos, ¿no? 2-3 gramos, sí. Sí, bueno, dependiendo, se ponen las pilas un poco y les quitan un pelín, pero aún así siguen llevando, y sobre todo que no sueles hacer una cosa solo. O que te comes una bolsa de patatillas o te comes o usas ketchup de y ya te ha pegado un levantamiento que te ha quebrado por la mitad. Pero bueno, pues eso estamos aquí, para ir aprendiendo. Seguimos, ¿no? ¿Con cuál seguimos? El potasio. Con el potasio, me interesa muchísimo. El potasio no se suele restringir en la prediálisis, a no ser que las analíticas te salgan con mucho potasio, ¿vale? Entonces ahí sí, ¿vale? Si está por debajo el índice de filtrado glomerular de 10, entonces sí que se empieza a restringir un poquito y sobre todo evitar drogas que aumentan el potasio. Drogas que aumenten el potasio. Medicamentos, eso no es nuestro, eso ya es se lo tiro al médico, ¿vale? Ya sabéis, no drogaros si os sale el potasio alto. Y luego evitar la constipación, que intenten ir al baño, por eso lo de la fibra, tan importante lo de la fibra, tal. ¿El estreñimiento tiene que ver? Sí, si tienen estreñimiento, tú date cuenta que por la heces también se elimina mucha cantidad de potasio. Entonces, si encima el paciente está constipado o estreñido, como se le dice aquí, entonces va a tener todavía niveles séricos más altos de potasio. Es que constipado es súper estadounidense, constipated es estreñido. Es que en realidad es constipado. Sí, claro, tiene es constipación. Y escúchame, ¿hay técnicas de manipulación de alimentos? Sí, ahora te la voy a explicar yo aquí. Vale. A ver, espérate. Bueno, si quieres venimos aquí primero. Vale, tenemos 2 técnicas. Antes siempre se utilizaba el previo remojo. Tienes que dejar a remojo las verduras, las legumbres durante 3-4 horas, cambio el agua y hago doble cocción, ¿vale? Ahora se ha visto en últimos estudios que se han hecho en el 2020 por ahí. 2020, fresquitos vienen, amiga, sí. Uno de ellos se ha hecho aquí en, no sé si ha sido en Sevilla o por Andalucía, ¿vale? Que te dice que si primero corto la patata como la quiera tener, la congelo, la dejo en remojo 3-4 horas, da lo mismo la cocción que le haga. Que sea al horno, que sea al vapor, tal, no necesito cambiar la cocción. Entonces, eso quieras que no, te ahorra muchísimo tiempo. Esto yo no lo sabía. Pues sí. Y eso se puede hacer tanto con las carnes para disminuir el fósforo, claro. Los vegetales y las patatas para disminuir el potasio. Te sirve para las dos cosas, porque ya se ha visto que previo remojo y congelación se pierde cantidades de potasio y de fósforo. Le quitas trabajo a Claro. Cuando congelemos patatas sí que es curioso, que eso ya es a modo mío, que las metáis en un envase, porque la patata va a absorber... Mira, lo pone ahí, ¿vale? Lo estás poniendo en bolsita, Luis. Fíjate tú que... Pero siempre como las vayamos a utilizar, pues cortaditas mejor, primero. Porque como luego las voy a dejar en agua para descongelarlas, claro, es que es lo que pone ahí, de remojo 3-4 horas sin descongelarlas, va a descongelar en el agua, va a perder muchísimo más potasio. Creo que perdía doble cocción un 40-50% y el congelación creo que de hasta un 40-60%, perdía 40-60%, más. Pues ya ves tú, pues fíjate, ya es mucho más cómodo. Claro, para ellos es más cómodo y le dejas comer más alimentos, que muchas veces es lo que ellos necesitan, ¿vale? Perfecto. Y estábamos diciendo aquí, sobre todo, las fuentes de potasio ricas son ultraprocesados con aditivos a base de potasio, que es la letra E, cuando te ponen la letrita E, es porque lleva potasio, ¿vale? Las carnes, las frutas, las verduras, legumbres, frutas secos, chocolates, ojo con los chocolates,
y las bebidas ricas en potasio, como son zumos naturales y comerciales y algunas gaseosas. Y ojo con las sales dietéticas, Vale, porque a eso las iba. sales dietéticas sí que llevan menos contenido en sodio, pero llevan más contenido en potasio. Es que claro, puede ser cloruro sódico o potásico las que yo conozco, Claro, no conozco otras. claro, entonces normalmente son bajas en sodio, pero ricas en potasio. Entonces, para este paciente no me serviría. Pero hemos dicho que, por ejemplo, el glutamato no sería, en este caso, sería un mal menor. No, a mí en ningún momento, ya te digo, de los 9 meses que llevo de la diplomatura, han hablado en ningún momento del glutamato sódico. Es decir, que no lo tienen en cuenta. Vale, claro. A ver, pues lleva en la base, sí que es cierto que lleva sodio, es monosódico, pero no va en tanta cantidad de sodio como la lleva sal esto. común, Pero bueno, claro. especias hermosas y maravillosas. Y más aquí que tenemos muchísimas. Y productos de temporada y productos de carnicería, y los productos que no vayan envasados ni ultraprocesados. Sí. El fósforo, curioso el fósforo. Muy bien. Fósforo, ¿vale? 800 miligramos por día y no suele presentar inconvenientes, ¿vale? Debido al control proteico. Claro, entiendo, vale. Como al Lleva final le asociado a la bajo cantidad de proteína. proteína, no se me aumentan los niveles de fósforo, ¿vale? Y lo mismo, ojo con los ultraprocesados, las golosinas, los dulces con chocolate, las harinas, las pan y las galletas comerciales, porque al final tiramos de eso, pero llevan también mucho fósforo. Perfecto. ¿Vale? Perfecto. Y sí que te he traído aquí, Luis, Mira, guay. ¿vale? ¿Cómo se absorbe? La proteína animal, como yogur, leche, huevos, carne, tal, absorbemos de un 40 a un 60% del fósforo que llevan. La vegetal, la proteína vegetal, de un 10 a un 30%. Y luego, si me voy a las bebidas carbonatadas y a los chocolates, de un 80 a un 100%. Vaya. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero meterle proteína vegetal y animal antes que se tome una Coca-Cola, se tome un chocolate, ¿vale? Porque al final le puedo meter más cantidad que si se toma solo una cosa, como el chocolate. Curioso, porque también sabes tú, muchos pacientes, incluso un diabético mal controlado como un obeso, a intentar generar endorfinas, no hace ejercicio, no hace tal y se va directamente al chocolate. Sí. Entonces, claro, Sí. tener un dinero Al chocolate y a la galletita o a la gente mayor a las sopas mojadas en leche. Claro, la sopica. ¿Qué has cenado? No he cenado nada. ¿Qué has cenado? Unas sopicas de leche. Sí, hay eso. Es muy común, ¿eh? En Eso estos es. pacientes. Entonces, claro, llevando control a los ultraprocesados, llevando un control de ingesta, un control de nutrientes y demás, es cierto que este tipo de cosas, pues, las podemos manejar muchísimo, muchísimo Y mejor. sí que te he traído, Guay. bueno, espérate, no, te lo he traído en el otro, creo. Vale, el consumo de agua, por lo que hemos dicho antes. 2-3 litros de agua, cada vez que vaya al baño me tomo un vaso de agua para recuperar pérdidas y ojo con el sodio de las bebidas. Y ojo con eso de las bebidas, como decimos, llevamos cuidado otra vez, sexta vez, con las bebidas carbonatadas, con las bebidas refrescantes que tienen un alto contenido en azúcares simples, o evidentemente las bebidas alcohólicas las quitamos de la ecuación. No existen. No existen, exactamente. Y bueno, yo creo que tenemos material, ¿no? ¿Qué nos queda más por aquí? No nos queda... A ver, nos quedaría hemodiálisis o diálisis y trasplante, ya como tú veas, como vayamos de hora. Yo creo que, Víctor, yo creo que sí, yo creo que por hoy, yo creo que, porque sí, yo creo que por hoy lo tenemos bastante bien y bastante controlado. Yo creo que te va a venir otro día, Cristina, Vale. porque le va a gustar a la gente fijo. Y yo creo que... Sí, además en diálisis tenemos más personas de las que pensamos en Murcia. Más personas, ¿no? Yo estoy en 4 de las clínicas de Murcia y aparte hay más de otras empresas y te puedo decir que 400, 500 pacientes tengo perfectamente. Pues nos da. Sí, yo creo que sí, porque es cierto que metemos conocimiento y hemos metido conocimiento para que la gente tenga unas nociones de alimentación, que era de lo que pretendemos. Correcto. Pero este tema, que es un tema extendido y es un tema que a mí me gusta muchísimo, te lo juro por Dios, me gusta porque he aprendido un montón hoy contigo, te lo agradezco. Y queremos tenerte por aquí otra vez. Pues este lo vamos a llamar Nutrición y Patologías Renales 1. y luego vendrá el 2. Veremos Nutrición Renal 2, exactamente. Perfecto. Y bueno, además, si podemos hablar un poquito más de diálisis peritoneal. Sí, perfecto. Porque van muy perdidos los pacientes. Y si por aquí les podemos echar una mano. Pues ya está, pues perfecto. Mira. Pues mira. Y así se dan cuenta de lo valiosos que somos. Sí, mira.
En primer lugar, quiero volver a agradecerte que hayas estado aquí con nosotros. De nada, a ti por invitarme. Porque aunque estamos medianamente nosotros, sí sabemos las especializaciones que tenemos que contar entre compañeros, pues con más especializaciones, porque en realidad, al fin y al cabo, siempre tenemos que especializarnos. Yo en renal es cierto que he trabajado, pero ni a la mitad de nivel que has trabajado tú. Por eso es un gustazo tenerte aquí, porque hay muchísima gente que nos ve, que son pacientes renales, que se van a ver identificados, que ya como te dije me habían pedido, gente que nos ve por la calle, a la que le estoy tremendamente agradecido y les mando un besazo. Pues mira, si te dicen alguna pregunta o algo, apúntatela para el próximo. Justo, es a lo que voy, y mira que me ha entrado a pie. Las preguntas que tengáis, como ya sabéis, por redes sociales nos las podéis hacer, o bien al mío, si no, bien por el canal de Telearchena por mensaje. Pues mirad, Luis, el programa de renal tal, se nos va a quedar esto, como Cristina va a volver, terminamos y aclaramos las dudas que podamos tener de nutrición renal. Desde Cuídate con Luis Hidalgo, lo dicho, agradecerte que hayas venido, que estés aquí con nosotros. Si tú quieres despedirte o quieres saludarte o quieres agradecerlo. Pues a ti gracias por invitarme, por lo menos que se dé a conocer un poquito esta rama que está muy olvidada, ¿vale? Hay muy pocas personas que se dediquen a renal, y sobre todo por ellos, por intentar que tengan una mejor calidad de vida. Vale, perfecto. No obstante, este programa, aunque como lo emitimos por Telearchena los viernes a las 9:30 de la noche, este en particular también lo vamos a tener por otra vía. Ya os pasaremos el enlace por YouTube, creo que es. ¿Puede ser, Víctor? Vale, muchas gracias. Y bueno, para que tengáis la disponibilidad de ellos y tanto tengáis patologías renales como que no, pues entretengáis sí, porque lo de la piedra del riñón está muy bien, porque si haces todo eso va a evitar que tengas en un futuro una piedra en el riñón. No tenemos que tener patología. Hemos hablado también de un carácter preventivo y como siempre, la prevención forma parte de la educación para la salud, que es uno de nuestros pilares y uno de nuestros de nuestras funciones como dietistas nutricionistas. Y bueno, a todos vosotros que nos habéis visto hoy, os mando un besazo enorme desde Cuídate con Luis Hidalgo. Me despido hasta la semana que viene y bueno, cuanto corte, moldo agendas para que Cristina venga otra vez a contarnos más cositas. Un besazo enorme, cuidaros mucho, chao.